días a todos, buenos días a todas. Muchas gracias por estar aquí, por asistir a esta mesa redonda. Mi nombre es Fernando Flores, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, también miembro del Instituto de Derechos Humanos de la misma universidad y en primer lugar quiero agradecer a la universidad, a la vicerrectora y al grupo y al equipo que ha organizado les Trobades Universitat Societat por invitarme a participar esta mañana moderando, coordinando la mesa que tienen ustedes aquí delante. Y que se ha titulado como Diálogo, Persones, Grans i Societat, un compromís amb els drets. Yo solo voy a hacer una introducción muy pequeña, tenemos una hora y nos gustaría además después abrir aunque fuera un pequeño espacio para las preguntas o las intervenciones de ustedes, pero sí que quisiera hacer una referencia precisamente al título, ¿no? Porque me parece que es especialmente acertado. Yo soy profesor de Derecho, en esta mesa somos 5 personas de 5 áreas de conocimiento diferentes. Yo soy de Derecho, pero ahora presentaré a quienes me acompañan y verán que somos de distintas ramas del trabajo, de la investigación también. Y tiene mucho sentido vincularlo al tema de los derechos y vincularlo a la idea de sociedad porque precisamente la posición de las personas mayores en el ámbito de la sociedad está relacionada con los derechos o precisamente la consideración de las personas mayores como sujetos de derecho, como sujetos, como personas que no pierden los derechos así transcurra la edad, así se hagan personas mayores, tiene que ver con sus relaciones, en buena medida tiene que ver con sus relaciones sociales. Y además es un compromiso. Si hay algo un compromiso a muchos niveles, pero yo lo plantearía como un compromiso de cultura social, una cultura también de derechos. Y me explico. Probablemente el problema que llamamos, o el fenómeno que es un problema que llamamos edadismo, es decir, el hecho de que se discrimine a las personas mayores en muchos ámbitos por el hecho exclusivo de su edad, por el hecho de que sean mayores, tiene que ver con 2 cuestiones. Uno tiene que ver con los prejuicios. Hay una cantidad enorme de prejuicios de la sociedad en relación con las personas mayores. En muchos ámbitos tiene que ver con su falta de interés, con debilidad, con enfermedad, con que su vida ya está hecha, etcétera, etcétera. Como dice un filósofo francés, Jean Améry, como si las personas mayores llegaran a una edad en la que ya no tienen futuro, la sociedad ya no espera nada de ellas en adelante, sino que como mucho y si acaso lo que tienen es pasado o una historia, cuando no es así. Las personas nunca dejamos de tener futuro y nunca dejamos si tenemos proyectos, si queremos hacer cosas, nunca dejamos de tener proyectos, y nunca dejamos de tener futuro. A lo que voy es que esos prejuicios dañan a las personas mayores en el sentido de que se limitan o se restringen sus derechos. Pero más que esa, o lo que envuelve ese edadismo, lo que envuelve esa perspectiva que considera a la persona mayor una persona con derechos más débiles o más restringidos, es la invisibilidad. Es la invisibilidad, es decir, las personas mayores para parte de la sociedad, se vuelven como seres invisibles. Circulan, van para arriba, van para abajo, pero se vuelven invisibles y en esa medida no son importantes. Las cosas que les pasan no son importantes. No significa que no aparezcan, pueden aparecer, pero sobre todo, aparecen cuando hay una tragedia muy, muy grande, como si a las personas mayores solo les pudieran pasar tragedias. Y en segundo lugar, a pesar de que sucedan determinadas cuestiones, determinadas tragedias o determinadas cosas, sencillamente no se toman las decisiones, no se toman medidas para que no vuelvan a suceder.
Solo pienso en el tema de las residencias, de lo que sucedió durante la COVID en las residencias, en algunas de residencias de personas mayores, y creo que es un ejemplo suficiente para que nos hagamos la idea de lo que está pasando, ¿no? Es decir, las personas mayores en residencias han sido absolutamente invisibilizadas hasta este momento. En el momento de la COVID explotó la realidad de lo que pasó allí por muchas razones, por falta de organización, de previsión, de muchas cosas, pero después ha pasado, todo el mundo prometió que eso no volvería a suceder, pero cuando uno vuelve a mirar y pregunta e investiga qué es lo que está pasando en las residencias, ¿se están adecuando las residencias, los centros residenciales, o se está pensando en otra forma de habitar las personas mayores, en que permanezcan en sus casas? ¿Qué se está haciendo para que las personas mayores mantengan sus derechos en igualdad de condiciones que los demás? Lo que la mayor parte de quienes está en el ajo te dice es no solo no se está haciendo nada, sino que en muchos casos estamos yendo a peor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el elemento de la visibilidad, el elemento de que la sociedad tenga un compromiso general con las personas mayores, esa idea me parece importante. Bueno, para conversar sobre este tema, tenemos esta mañana a cuatro invitadas que son pues maravillosos. Les voy a dar ¿cómo se dice? Una nota curricular, una nota personal muy breve. Los conocen a todos, pero casi por cortesía, y después daré la palabra ya a cada uno de ellos y empezaremos la conversación. Todo muy breve. Como saben, los currículums pues, son siempre mucho más largos de lo que podemos comentar aquí. De izquierda a derecha, en primer lugar, tenemos a Joan Romero, que es catedrático emérito de Geografía Humana de la Universidad de Valencia. Actualmente explica la materia de Geopolítica, Globalización y Cuestión Nacional en el grado de Ciencias Políticas y de la Administración de la universidad. Dirige la cátedra Cambio Climático, Territorio y Riesgos Ambientales en el Mediterráneo. Y además es muy buen amigo. Sacramento Pinazo, que también es muy buena amiga, es coordinadora del Programa Universitario para Mayores de 55 años de la Universidad de Valencia, la NAUGRAM. Ha sido, entre 2003 y 2009, de la Universidad dels Mayors en Gandia entre 2010 y 2018, de Ontinyent entre 2012 y 2014 y Cullera 2018-2019. Ha desarrollado tareas de gestión en Lifelong Learning como cap d'iniciatives del Vicerrectorado de Proyecció Territorial y Societat entre 2010 y 2019 de la Universidad de Valencia. Ana Lluch es médica, es investigadora en oncología, especializada en cáncer de mama, es catedrática de medicina de la Universidad de Valencia y es jefa del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. O lo ha sido. Bueno, para nosotros siempre lo es. Y académica, además, de número de la Real Academia de Medicina y Ciencias de la Universidad de Valencia. Y Joan del Alcázar es catedrático emérito de Historia Contemporánea, ha sido vicerrector de profesorado de la Universidad de Valencia, vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia de esta casa y director del Centre Internacional de Gandia cuando se creó precisamente la NAUGRAM en la ciudad. Lo que vamos a hacer es una primera intervención muy relativamente corta de los invitados y después haremos algunas preguntas más concretas a cada una de ellas. Y la primera intervención le doy la palabra a Joan Romero, a quien agradezco, como al resto de invitados que estén esta mañana con nosotros. Gracias, Joan. Bueno, pues brevemente, muy agradecido, querida vicerrectora, y María Dolores, delegada de la rectora, para Relaciones con la Sociedad, muy agradecido. Estoy en mi casa y estoy muy contento de estar aquí. Les miro la cara a todos ustedes y me miro a mí mismo, porque estoy ante una generación que es la mía, una generación que ha sido privilegiada, a mi juicio. Hace 55 años que entré por esta puerta de esta facultad con una beca salario debajo del brazo y todavía me sorprendo cuando entro aquí y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el hijo de un jornalero y de una sirvienta esté sentado en esta mesa? Somos privilegiados en este sentido, seguro que todos los que estamos aquí. Y este es un acto especial para mí, porque somos la primera generación de españoles que no ha conocido una guerra.
Somos la primera generación de españoles, nuestra generación, que ha visto qué significa estado de bienestar, a las que se refería ahora Fernando. Disponemos del mejor sistema de pensiones del mundo, créanme, sé de lo que hablo. Y del mejor sistema sanitario del mundo, créanme, sé de lo que hablo. Y esto ha sido obra colectiva, de menos de 40 años, en realidad. Y esto me parece que tenemos que ponerlo en valor. Por eso les miro y creo que pertenecemos a una generación muy privilegiada. No sé si las generaciones que vienen después podrán disfrutar de los mismos privilegios que disfrutamos nosotros, no lo sé. A eso imagino que podremos referirnos ahora después. Imagino que Fernando nos preguntará sobre esto, ¿no? Tengo mis dudas, aunque es verdad que sigo teniendo esperanza. Decía, en fin, una persona muy querida, al menos para mí, que decía que ante la duda siempre del lado de la esperanza. Yo procuro situarme del lado de la esperanza, ¿no? En fin, en lo personal muy privilegiado de estar aquí y en lo generacional también, por eso les decía. Y espero que ahora, después de este saludo inicial, tengamos ocasión de compartir más ideas respecto de dónde estamos nosotros, qué significado tienen actos como este en una universidad que cuando yo entré aquí pues éramos muy poquitos, este programa no existía, en fin, es otro tiempo y es otro mundo, ¿no? Y espero que lo podamos valorar con un poco más de calma ahora después. Muchísimas gracias, Joan. Sacramento. Bueno, gracias por contar conmigo en esta mesa que tengo el gusto de compartir con personas tan ilustres y tan queridas, además, y admiradas, que no es poco. Yo quiero insistir en el título que lleva el diálogo, Personas Grandes y Sociedad, Personas Mayores y Sociedad, un compromiso con los derechos, y quiero poner sobre la mesa el tema de los derechos. Es verdad que hemos avanzado en mucho, menos mal, es verdad que las cosas se están tambaleando, y es cierto que en el tema de derechos se ha avanzado mucho, pero que todavía hay algunos que no están firmes del todo. Y en el caso de los derechos de las personas mayores, pues igual que se firmó una convención internacional de derechos del niño, de las personas con discapacidad, de la mujer, pues está todavía sobre la mesa el firmar una convención internacional de derechos de las personas mayores. Porque, y yo trabajo como gerontóloga en investigación, en intervención, hago docencia sobre este tema y me informo de la situación en muchas personas que a diario sufren una vulneración de sus derechos. Y me refiero a derechos como el derecho al buen trato, a un trato digno y respetuoso, y no solo a las personas en residencias, que desde luego, porque son personas mucho más vulnerables, algunas de ellas con deterioro cognitivo, sino también los de las personas cualesquiera que pasean por la calle, que van a un banco, que quieren tener una atención sanitaria adecuada o que quieren que se les tenga en cuenta en su empleo más allá de la edad que han cumplido, ¿no? Derecho a la autonomía personal, derecho a una vida con intimidad, con privacidad, derecho a una vida digna sin discriminación por edad, derecho a la salud, y ahí me refiero a la salud preventiva, pero también a la salud asistencial, a una buena salud asistencial, sea cual sea la edad que tengo. Derecho al aprendizaje a lo largo de la vida, y este programa Naugrán, que ya cumple bastantes años y tiene tantísima participación, pues es un ejemplo de esas posibilidades que las instituciones hacen para que las personas puedan cumplir su derecho al aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y derecho a la participación real, a ser miembros de una sociedad en donde hay otras generaciones y en donde tenemos derecho y tenemos además la obligación de participar. Este estado de bienestar es gracias al trabajo de muchas generaciones y debe mantenerse con el trabajo de muchas generaciones. Y ahí el ejemplo, la ayuda y el faro
que suponen las personas de más edad me parece que es fundamental, ¿no? Así que no es solo la participación de las personas mayores, sino la participación de las personas mayores con otras generaciones. Me parece que esto es importante decirlo. Sí, ya tenemos, pues, vamos saliendo por decirlo así, las ideas y los conceptos. La idea de privilegio, creo que planteada por Joan, que conecta muy bien con la idea de los derechos, precisamente para saber que los derechos que tenemos, aunque probablemente no estemos, digamos, contentos con la realización eficaz o efectiva que se hace en todo caso, sí debemos ser conscientes de que los tenemos. Debemos de plantear espacios de comparación precisamente para protegerlos y para mejorarlos, y además hacerlo de una manera intergeneracional, porque los derechos de las personas mayores son no solo los derechos de las personas mayores, son los derechos de las personas jóvenes que ojalá sean también personas mayores. Por lo tanto, los derechos de las personas mayores son los derechos de las personas jóvenes dentro de un tiempo. Así que bueno, vamos a seguir ahora con Ana. Adelante. Bon dia. Moltes gràcies d'haver-me convidat a esta taula, m'encanta, i m'encanta perquè ja tinc una edat en la qual estic incluïda dins de... Perquè la primera pregunta que mos podem fer és quantes comencem a ser persones grans? És a dir, quina edat és? Doncs des que veritablement acaba el creixement. I acabar el creixement està als 30 anys, con lo qual la persona major, la persona adulta i en veritat persona major es comença a ser a partir dels 30 anys. És a dir, no podem considerar ni dels 60 a partir dels 60 ni a partir dels 50. És a dir, comencem a ser persones grans des del moment que deixem de créixer. I deixar de créixer és a partir dels 30 anys. I tots els cuidados que tenim que tindre es tenim que tindre ja de prevenció. No podem dir, quan siga major me cuidaré, quan siga major faré això, quan siga... Tot això tenim que anar fent-ho ja i preparant-nos des que som joves, perquè si no, quan arribem a l'edat en què se consideren les persones majors, no podem estar adiestrades ni podem tindre els hàbits que devíem d'haver adquirit antes. Això és importantíssim. Jo també me considero privilegiada com Joan perquè mon pare era jornaler i jo vaig tindre també, quan ho ha dit no ho sabia, la beca salari per a poder estudiar en la universitat. I això és tan important. Jo veia les escales, perquè tota la vida havia volgut ser metge, metge per a cuidar, metge per a poder dedicar-me als demés i sobretot per no ser com alguns metges que jo coneixia que tractaven, eren els déus quan arribaven a casa a veure la persona que estava malalta. Jo deia, jo quan siga major vull ser metge per a no ser com. Així no me passava. I la veritat és que ho vaig aconseguir. Sols veure les escales de medicina, que sabeu que la facultat té uns escales molt altes, jo feia, ai, quan serà el dia que jo podré pujar aquestes escales? La veritat és que considere, i ara tornaria a fer el mateix, és a dir, tornaria a començar, si tinguera que tornar a començar la meva vida, a fer medicina. No us podeu imaginar el que suposa poder fer aquelles coses que tu has pensat, aquelles coses que tu tenies en ment, el aconseguir-les. I vaig tindre moltíssima sort, com Joan, perquè totes les metes que em proposava
les anava aconseguint amb molt d'esforç, perquè no podia anar-me'n a l'estranger en estiu. Una de les coses que me se queda molt gravada. Jo volia aprendre anglès, però els estius per a mi eren per a treballar i poder traure algo per a que els meus pares pogueren tindre una subsistència, perquè la beca salari era justeta per a nosaltres, però poc més. I per tant, tenia que treballar els estius. I a mi me donaven una enveja els meus companys. I a mi m'encantaria, i això ho he estat arrastrant tot el temps, fins ara que soc major, fins ara que volguera estudiar les llengües per a poder-me, però veritablement dic, i ara jo no la necessite, ixa meta. Necessite altres per a poder continuar visquent. I com ha dit, com s'ha dit anteriorment, jo pense que Sacramento té molta raó en dir que necessitem tindre ixes metes per aconseguir i per a poder continuar treballant. Perquè si no mos fiquem metes també quan som majors, mos quedaríem en inanició i no podem de cap manera. Tenim que ficar-nos metes i mos tenen que deixar treballar. És dir, a lo millor no en la mateixa faena que feies tu quan estaves en activitat, però sí que tenim que treballar i pense que després ho parlarem més a fons de com enfrontar-nos en esta edat ja de maduresa, però jo m'agrada dir de maduresa, no m'agrada dir de vellea, sinó de maduresa, perquè mentre tinguem iniciatives, per què no mos les tenen que deixar fer? Per què tinc que canviar de fer una cosa que ha fet tota la vida i que sé fer i tinc que fer unes altres coses? Doncs no vull fer unes altres coses, vull fer les mateixes coses mentre me considere que puc fer-les i mentre me considere que puc aportar de diferent manera, però que puc aportar a la societat en el meu camp una ajuda important. I no vull canviar a altres oficis que no sé fer i que tindria que dependre. Per tant, vull continuar fent allò que sé fer. I un poc per ahí va anar la meua marxa. Així que, ja deixé perquè... Sí, no, vamos a volver sobre eso porque además en las encuestas y en las raras veces que se pide opinión a las personas mayores, es decir, sabéis que existen las investigaciones cuantitativas de números y cualitativas de qué piensan las personas mayores sobre su vida, en proporción mucho menores que se hacen, la que suele aparecer, digamos, en el primer lugar o en los primeros lugares siempre tiene que ver con el tema laboral, con el tema del laboral o con el tema del trabajo, es decir, con el tema de a lo que se dedica. Y lo vamos a ver porque efectivamente yo creo que es uno de los temas, y además es uno de los temas que creo que Joan también tiene bastante experiencia en eso. Joan, gracias. Y gracias, Anna. Molt bé. Moltíssimes gràcies a UB Societat, senyora vicerectora, delegada de la rectora. Soc molt honorat de formar part d'esta taula. Espero que em feu alguna foto de les bones perquè la posaré en casa en un lloc de privilegi. I jo m'he preguntat al voltant en aquest marc de persones grans i societat i compromís amb els drets, m'he preguntat al voltant del paper de la universitat. Què pot fer o què fa la universitat per la gent gran? Vostès saben que la universitat fa formació, fa investigació, fa transferència de resultats d'aquesta investigació i fa cultura. I crec que en aquesta línia el que proposem o el que la universitat proposa a la gent gran és una mena de compendi de totes aquestes línies de treball de la pròpia universitat, és a dir, formació, transferència,
cultura, aquestes tres línies: formació, transferència, investigació, transferència i cultura. Diuen que deia Napoleó que un exemple val per a aclarir un concepte, una reflexió teòrica. Miren, esta mateixa setmana jo he tingut la sort de fer una xerrada, una conferència a gent de la Naugran en Cullera. I crec que aquesta conferència, en la mesura en què vaig parlar d'un tema que és un tema que està dins de les meves línies d'investigació, jo m'he dedicat a la història contemporània d'Amèrica Llatina i un dels elements sobre els que he treballat ha estat el populisme. I la conferència era populisme en Amèrica Llatina. Populisme és un concepte i una realitat que està en els mitjans de comunicació, que està en la nostra vida pràcticament a jornada completa. I entenc que en aquesta conferència, sense proposar-me-ho d'entrada, va basar-se el compendi dels que els parlava. Jo vaig fer formació, vaig fer transferència de les meves investigacions i en la mesura, si més no, en què en la meva intervenció i en el debat posterior vam poder parlar del que eren expressions de populisme que van més enllà del que era l'Amèrica Llatina, objecte de la reunió, també podem dir que vam fer cultura. Jo crec que en aquest escenari la universitat complix amb escreix perquè dedica un pressupost, perquè dedica un personal, perquè dedica un esforç a atendre aquest compromís social amb les persones grans, de les que, de Sacrapinazo, Fernando també és jove encara, però els altres membres de la taula són membres de pleno derecho de la gent gran. Però, i quin és el paper de la gent gran al voltant d'aquesta proposta, d'aquesta oferta que es fa a la universitat? Doncs també, parlarem després sobre l'assumpte, però jo voldria deixar un parell de pinzellades, és a dir, que jo crec que el paper dels que reben aquella proposta que fa la universitat al voltant de la nau gran ha de ser un paper actiu, ha de ser un paper crític, ha de ser un paper avaluador del que és allò que la universitat els ofereix, però voldria que aquestes persones a les quals jo crec que podem demanar-los que siguin crítics, que siguin actius i que siguin avaluadors, també siguin conscients de l'esforç econòmic, institucional, que fa la universitat per donar-los una resposta a les seues necessitats, que són aquelles de la societat en la que vivim, que han anat canviant en els últims anys d'una manera extraordinària. Jo crec que qualsevol de nosaltres, en el meu cas, per no parlar d'altres, si pensem el que eren els nostres avantpassats, jo ja he superat l'edat de 3 dels 4 avis que vaig tindre. Amb alguns d'ells amb escreix. Els he superat completament. I el que és el meu escenari vital, el que són les meues intencions de continuar amb la vida, amb una vida plena, no tenen res a veure a les que ells tenien. I això ve determinat per tot el seguit de canvis que s'han produït en la nostra societat i que efectivament estan ahí i no podem negligir i per tant hem de fer-los front i donar-los resposta. I en aquest sentit, jo crec, després tindrem ocasió d'incidir una altra vegada en el programa de Nau Gran, jo crec que és molt important que siguem conscients de la proposta que fa la universitat i de la resposta que han de donar els que se'n beneficien. Muchísimas gracias, Joan. Hablando de metas y de formación para las metas, yo quería... dice, creo que es un proverbio, no sé si es chino o japonés, sé que no es lo mismo China que Japón, pero no, es de por allí, que leí hace mucho que decía algo así como solo en medio de la actividad vivirás 100 años. Y cuidado porque debe ser japonés porque la palabra, el concepto vivir, no solo es un concepto, digamos, biológico de estar vivo, o es estar vivo de una determinada manera. Es decir, estar vivo viviendo. Viviendo es haciendo cosas, no parado, no aparcado, no a la espera, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntarle a Joan, con 73 años, ¿cómo afrontas o cómo ves tú tu futuro?
Empiezo como ven, yo las preguntas las hago fáciles. Pregunta para resolver en un minuto. No en un minuto, en algo más de un minuto. Vamos a ver. Me veo con un profundo agradecimiento, con un poco de añoranza, que no es lo mismo que nostalgia, nada que ver, y con esperanza. Agradecimiento porque, como decía antes, yo nunca imaginé que podría haber entrado por esta puerta del hall. Inauguré esta facultad, antes estaban en el edificio antiguo, fui la primera promoción que inauguró esta facultad y nunca me imaginé que estaría aquí. Agradecimiento porque esto imagino que será compartido por todos los que estamos aquí, porque yo he tenido la suerte de ver hecho realidad un propósito para la vida. Siempre quise ser profesor, desde muy pequeño. De hecho, en la aldea, en el cortijo en el que yo vivía, ya daba clase a los niños más pequeños. Tuve que educarme allí hasta los 9 años. Me enseñó un maestro que iba por las aldeas a cambio de comida, un maestro represaliado. Y así aprendí a leer y a escribir. Por cierto, mejor que cuando fui a la escuela a los 9 años, todo hay que decirlo. Me deseducaron un poco cuando fui a la escuela. Eso lo dice Albert Camus y yo estoy de acuerdo. Siempre quise ser profesor y he tenido un propósito en la vida. Cuando uno tiene un propósito en la vida, tiene la mitad de la vida resuelta. Consejo que les doy. Para cada edad hay un propósito. Tienen que tener un propósito en la vida. También para estas edades. Porque tienes la mitad de los objetivos resueltos. Por tanto, con agradecimiento. En segundo lugar, con un poco de añoranza, porque he vivido todo el tiempo, entonces conozco todas las etapas y añoro otros momentos de nuestra historia contemporánea española en la cual era posible alcanzar grandes acuerdos para la colectividad, para la comunidad a la que pertenecemos, para la comunidad española a la que pertenecemos, ¿no? Por ejemplo, añoro aquellos acuerdos, los pactos de la Moncloa, que fueron esenciales para la puesta en marcha de la democracia en España. Añoro los pactos de la Constitución, esenciales. Todo el mundo renunció para conseguir un objetivo colectivo. Una Constitución es un acuerdo político que luego se concreta asistido jurídicamente, pero es un gran acuerdo. Eso es una Constitución. Hay artículos que se ve que eran renuncias de unos y artículos que se ve que eran renuncias de otros, pero era un acuerdo. Y nos ha permitido llegar hasta aquí. Añoro el acuerdo que dio forma al Estado democrático que tenemos. Fueron acuerdos, desde los años 80 y 90 y posteriores. Añoro los pactos de Toledo, que son el pacto por las pensiones, que nos ha traído hasta aquí. Esto lo añoro. ¿Por qué? Pues porque ahora veo un tiempo mucho más fluido, mucho más divisivo, mucho más tensionado, y creo que eso no es bueno en general para ningún país. Pero estos son los tiempos que ahora toca vivir, y sin nostalgia, porque no tengo, pero con añoranza, me gustaría, pues los años que me queden, me gustaría ver una cierta reconsideración de cómo tenemos que convivir como comunidad en beneficio de nuestras generaciones y de las que vengan después. Y luego también lo veo con un poco de esperanza. Quiero verlo con un poco de esperanza. Tenemos en este momento, en 2030, que es pasado mañana, tendremos el 26% de la población mayor de 65 años. Eso viene a ser aproximadamente unos 12 millones de españoles tendrán en 2030 más de 65 años. Eso tiene un elemento muy positivo que Sacramento Pinazo ha explicado muchas veces, y es que nuestra esperanza de vida se ha alargado hasta los 87 años para las mujeres y 82,5 para los hombres. Una esperanza de vida media de 85 años. Tenemos de las más longevas del mundo, junto con Japón. Del mundo, ¿eh? Fíjense lo que he dicho.
Eso significa que tenemos de media, desde los 65 hasta la esperanza final de vida media, pues 20 y tantos años, casi 30 años por delante. Ahí hay que conseguir un propósito para ese tramo vital en el que nos encontramos, ¿no? Claro, ¿esto será sencillo? No, no será sencillo. Tenemos muchos retos por delante. Nosotros tenemos también retos que afrontar, pero tenemos que pensar en el conjunto, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Hay muchos retos en los que nosotros somos parte también de cómo afrontar estos retos colectivos como país, ¿no? Retos presupuestarios, atención con esto, retos presupuestarios, retos sociales, retos políticos, culturales, en un contexto que ya es diferente de aquel en el que nosotros nos hemos nacido, nos hemos educado, hemos trabajado, nos hemos jubilado, yo casi. Y ahí se van a plantear muchos dilemas. El futuro nos tendrá que ocupar, y sobre todo nuestros hijos. El futuro, nosotros teníamos una certeza, casi con toda seguridad, los que estamos en esta sala sabíamos que el futuro sería mejor que el de nuestros padres, casi con toda seguridad. Esto ha cambiado. Esto sigue siendo cierto en países emergentes. Los hijos de una persona que vive en Marruecos, un chico, no digamos en China, no digamos en países emergentes, digamos, muy consolidados, siguen teniendo una percepción de que será su vida mejor que la de sus padres. En nuestro caso esto ha cambiado, en Europa Occidental ha cambiado. Y tendremos que contribuir todos a ver cómo hacemos esta transición, que será compleja, porque tiene componentes pues, económicos también muy, muy importantes, ¿no? De modo que eso obligará a reformas que no nos afectarán a nosotros, pero sí tendremos que formar parte de ayudar para que las reformas, como mínimo, preserven lo esencial del estado de bienestar para los que vienen detrás. Esto habrá que hacerlo y tendremos que ayudar, cada uno desde donde pueda, tendremos que hacerlo. Por tanto, con agradecimiento, mucho, con añoranza. Espero ver todavía, a mi edad, que la evolución se reconsidera todo un poco y que hay posibilidad de llegar a acuerdos de Estado básicos para cosas muy importantes para el país y con esperanza de poder verlo. Gracias, Joan. Y con propósito. Es decir, y con propósito porque ya solo con el planteamiento de ideas y, bueno, y viendo las clases que das, que impartes en la facultad, digamos que, por decirlo así, realizas o llevas a cabo aquello que piensas, ¿no? El tema del propósito me lleva a pensar en la idea de los propósitos y de los propósitos y lo diferente. Aquí estábamos diciendo, no, bueno, tú eres más joven, tal y cual. Claro, yo voy con mi sobrina y dice, me llama abuelo, tal, y yo tengo 57 años. Claro, como todo, o casi todo en la vida es bastante relativo, ¿no? Con 57 años, pues, bueno, no eres muy mayor, pero ya eres mayor. Pero hay un tema y por supuesto eso te diferencia de una persona que puede tener 60, 70, 80, 90 años. Mi padre tiene 92 y lo dejé la última vez que lo vi cogiendo olivas encima de una escalera y yo mirando para otro lado porque no quería saber lo que venía después. No me han llamado, imagino que habrá bajado de la escalera uno y que no le habrá pasado nada, ¿no? Somos muy diferentes en edad y dentro de la misma edad somos también diferentes, ¿no? Sácara muchas veces habla, cuando escribe, cuando habla de envejecimientos, es decir, lo habla en plural y me gustaría que habláramos un poquito de eso. Gracias. Sí, totalmente. Me da bastante rabia cuando escucho, sobre todo a políticos, hablando de las personas mayores, como si fuera ahí un bloque, todas iguales, da igual que tengas 60 que 92, todas iguales, hombres y mujeres, de lo rural y de lo urbano, con nivel educativo más alto, más bajo, con nivel económico más alto y más bajo. No somos iguales, hay muchas diferencias
Y de hecho hay más diferencias que en otros grupos de edad. Tú ves a un adolescente y ves todos más o menos, ¿no? Bueno, no es exactamente así, pero bueno, es más fácil encontrar similitudes porque además el adolescente quiere ser muy parecido a sus iguales, cosa que cuando uno tiene más edad pues ya ha encontrado su identidad diferencial, ¿no? Entonces sí, desde luego podemos diferenciar por salud o por funcionalidad, mejor dicho. Hay distintas necesidades, una persona con problemas de movilidad, una persona con deterioro cognitivo, de una persona que puede mantener una vida activa y saludable, que entra y sale cuando quiere, ¿no? Hay diferencias no solo en las personas, sino también por los recursos que tienen alrededor el que vive en lo rural o el que vive en lo urbano. Por ejemplo, hay más despoblación en lo rural, en la Comunidad Valenciana, conforme nos vamos metiendo hacia el interior, ¿no? Castellón y Castellón interior ya es donde más despoblación hay más sobreenvejecimiento y también, mirando un mapa de recursos, es donde menos recursos hay. Así que tengo más necesidades, pero hay menos recursos. Luego no se envejece del mismo modo. También, he dicho antes, la diferencia de edad, ¿no? No es lo mismo tener 90 y algo que tener 60. Bueno, si hablamos a partir de 30, que ya somos mayores, pues imaginar esto cuánto, ¿no? Y eso hace a las políticas sociales que deberían tener bien claro esas diferencias de envejecimientos y tener recursos diferenciales para poder abordar los distintos envejecimientos. Tenemos algo escrito, Joan y yo, sobre eso, el reto de los envejecimientos. Y bueno, pues ya Joan lo ha dicho, hay más esperanza de vida. Cuando hablamos de género, por ejemplo, otra variable que esto daría solo para más de una hora de hablar del tema, pero bueno, indicar algunos datos. Cuando hablamos de diferencias por género, pues la esperanza de vida es mayor para las mujeres, pero también es verdad, hay otro concepto que es esperanza de vida con salud. Es verdad que en los últimos años de las mujeres es más fácil que sean con discapacidad o con enfermedades y que las enfermedades que cursan en un cuerpo femenino son distintas a las de los hombres. Nosotras tenemos más problemas osteoarticulares y circulatorios, ellos tienen problemas de otro tipo, ¿no? Más, de otra manera. Las pensiones, por ejemplo, algo que además hace una diferencia enorme en el modo en el que puedo envejecer. Si los ingresos que tengo son menores y las pensiones de las mujeres son menores y muchas de ellas tienen pensión de viudedad, pues mi capacidad adquisitiva, mi capacidad económica es menor y puedo hacer menos cosas, ¿no? Poder hacer menos cosas, entre otras, por ejemplo, podemos hablar del riesgo de pobreza. Es mucho mayor el riesgo de pobreza en mujeres y en mujeres mayores. En mujeres mayores que muchas de ellas también tienen menor nivel educativo. Muchas de ellas no trabajaron, así que vamos acumulando ahí una serie de indicadores de vulnerabilidad mayores en las mujeres y mayores en las mujeres mayores. Hablaba del nivel económico porque es muy importante. Si la pensión es pequeña, pues entre otras cosas, lo que puedo comprar cada mes de alimentos es poco. Y si puedo comprar pocos alimentos, pues voy a comprar menos aquellos que además son muy importantes en la vejez, que son las proteínas. Pues puedo comprar menos pescado, puedo comprar menos carne, que es necesaria porque vamos perdiendo músculo cada día. Necesito ingerir proteínas. Así que ese nivel económico me va a llevar a un estilo de vida, a una ingesta peor, me va a llevar a tener más problemas, por ejemplo, en la funcionalidad, por ejemplo, más riesgo de caídas, por tanto, estar más condenadas a necesitar la ayuda de otras personas por tener riesgo de situación de dependencia, ¿no? Fijaros cuántas diferencias de envejecimientos, ¿no? Y la necesidad de esa perspectiva multidimensional, global, transversal, cuando analizamos el envejecimiento, cuando pensamos en la atención, cuando pensamos en la intervención, en donde además siempre, desde el inicio hasta el final, debe contar con las personas mayores como protagonistas de las decisiones, ¿no?
Una de las, precisamente esos envejecimientos, esa pluralidad que es ni más ni menos que el reflejo social. Es decir, la sociedad es plural y las personas mayores son pues, plurales como lo es la sociedad. Nos lleva me lleva al tema que ya ha abierto Ana y que yo creo que es uno de los más importantes, que tiene que ver con el tema de la actividad, con el tema de la actividad laboral o del trabajo cuando uno llega a una determinada edad. Yo te preguntaría, Ana, ¿se le debería de preguntar, es decir, esa pluralidad, es decir, de personas mayores, porque uno dice, no, pero es que hay personas que cuando llegan a una edad se quieren jubilar y por tanto, entonces, claro, uno desde fuera dice, bueno, pues que les pregunten, ¿no? Es decir, ¿cómo crees que habría que...? Porque todavía no se hace, se están empezando a hacer cosas y hay experiencias. Tú tienes una experiencia, tu experiencia personal, que si quieres me gustaría que comentaras, y también como una especie de categoría, o cómo crees, por dónde deberían ir los tiros en relación con la organización de, como ha dicho Juan, es que dentro de 5 años seremos el 26% de la población mayor de 65 años. Yo ya estaré ahí y, bueno, habrá que organizarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo ves? Por supuesto, porque verdaderamente nos quedaremos sin profesionales específicos en muchas áreas y eso va a ser un problema también, porque vamos a ser personas que nos obligan a la jubilación del trabajo que tú estás haciendo y en cambio no hay especialistas para cubrir esas necesidades y eso es un gran problema, pero verdaderamente porque habría que preguntar a la población. No seríamos tantos los que quisieran quedarse haciendo el trabajo. Habría mucha gente, pero no serían todos, porque hay trabajos que verdaderamente producen deficiencias en la persona, en la salud de la persona, que no pueden continuar haciendo los esfuerzos físicos que estaban haciendo. Pero hay otros trabajos, sobre todo los intelectuales, los específicos, que verdaderamente uno, cuando oye qué ganas de jubilarme tengo, pero cuando tú ahondas en esa jubilación, yo creo que lo que necesitaría sería un tiempo para descansar y un tiempo para volverse a reincorporar al trabajo. ¿Cuántas personas después de la jubilación quieren volver a su sitio de trabajo y no quieren de otra manera, de otra forma, pero creo que es importantísimo que se nos diera la capacidad de elección, de decir, puedes continuar unos años más, no con un contrato de por vida, pero sí un tiempo más hasta que tú consideres que todavía estás aportando a la sociedad, estás aportando con tu trabajo algo positivo. Tú quieres, la sociedad lo necesita y quiere y no te dejan. Es decir, hay un veto ahí tremendo. La universidad tiene 6 años para poder hacer de mérito y de poder continuar trabajando, pero en un trabajo asistencial como era el mío, pues a los 70, y porque eres de la universidad, si no es a los 65, por ser un trabajador normal a los 65. Ahora ya se ha alargado hasta los 66, 67. Pero la obligación es, al día siguiente de que tú tienes esa edad, te obligan a dejar tu trabajo y irte a tu casa. Ese es el gran problema. Y una persona pensar en la rama sanitaria o en otras ramas también docentes, en lo que decíais antes, yo me gusta ser profesor y que de momento no pudieras dar ni una clase. Esto es tremendo porque has visto tu vida que se cierra, que se aparca ahí y que ya no puedes continuar. Cuando a mí, por ejemplo, decía que contara, lo mío es un poco excepcional, pero es excepcional porque quieren que sea excepcional. Es decir, yo terminé y cuando yo iba a cumplir los años,
yo decía, yo no puedo dejar de ver pacientes, yo no puedo dejar de plantearme problemas y llevármelos al laboratorio para investigar. ¿Qué voy a hacer yo? No encontraba nada que me pudiera satisfacer y me tocó recorrer Roma con Santiago para poder, de alguna manera, poderme quedar mientras yo considerara que verdaderamente podía aportar. Y ya no solo en el campo de la medicina, sino en el campo también de la docencia, de la gente joven que viene detrás. Es decir, porque los que están en plena apogeo de su carrera no piensan en que tienen que formar a la gente joven que viene detrás. Y la gente joven precisa de una enseñanza tremenda, de que hay que comunicar, no solo enseñanza de medicina, que eso cada vez por la tecnología lo tenemos más al abasto, es decir, más cerca, sino porque hay que ensenyar cómo tratar als pacients, com comunicar la seva malaltia. N'hi ha que comunicar i l'ordenador té que deixar-se abandonat a una banda, que ara la tecnologia mos ha invadit i el metge es passa mirant l'ordenador, totes les proves, tot entra el malalt i ni li mira la cara. És a dir, això també se té que ensenyar. Jo ho he estat lluitant en la universitat, que la comunicació fora una assignatura importantíssima en medicina. La tenim en el segon any, on els alumnes encara no saben ni que tenen que comunicar. El segon curs de medicina. Jo deia, aquesta assignatura té que estar en quint o en sexт de medicina, perquè tenim que ensenyar als metges jovens a com han de comunicar, que és la meitat de la part de la curació dels malalts. És a dir, tu tens que mirar-los a la cara, tu tens que veure-los, no tens que veure l'ordenador se té que veure antes i després, però quan està el malalt enfront tens que explicar i tens que comunicar. Això no n'hi ha cap d'assignatura que ho expliqui. Qui ho podem ensenyar? Els que hem passat per ahí. Jo tenia una recaiguda en una malalta, agarrava els residents, agarre encara, als residents que tinguen les consultes i dic, vingau, anem a veure com n'hi ha que comunicar que ha fet una metàstasis i que té un pronòstic diferent. Jo no sé com ho ha de comunicar fins que no tinga la malalta davant o el malalt enfront, perquè cada persona, com dius, és diferent i tu comunicaràs en funció de lo que vulguis saber la persona que tens davant. I això no se deprèn. És una pena que en la universitat els que tenim consciència d'això ho fem, però difícilment això se considera important. Se considera important l'últim avanç, l'últim medicament que tenim, i això a mi no m'interessava, perquè això sí que agarren l'ordenador i és el que tenen que estudiar. Però la comunicació és impossible i això és importantíssim. I això és algo que te ho dona la pròpia experiència, la pròpia temps que tu has estat dedicant a aquests malalts. I això és importantíssim. I jo crec que quan acabem el cicle de la nostra treball, mos venen coses que tenim que ensenyar i que no estan articulades per a poder-se transmetre a les noves generacions. I ho considere de vital importància, però de vital, perquè és la meitat del benefici que poden tindre fins inclús dels medicaments. El poder comunicar bé que allò no és igual a mort, i jo me dedico al càncer, con lo qual llevar-los la idea de que aquest moment va ser igual a morir-se ja és un pas importantíssim. I
això no ho saben fer, perquè creuen que el millor és el que es va oferir com a última novetat, com a últim tractament. Sí, l'últim tractament també, però també el que és la qualitat humana d'aquesta persona en aquest malalt, que és tremendo el tema. I jo considero que això no ho transmitim bé ni des de la facultat ni des de l'experiència clínica que tenim en els nostres propis malalts. I això és molt important. I per una altra banda, considere que els malalts també tenim que ensenyar-los a viure aquesta possibilitat de l'edat avançada, perquè això no sols comença quan a uno el jubilen o quan és major. Això se té que començar a modular la vellea, a modular el temps que tens que fer, les coses que tens que fer, perquè no aplegue en un moment determinat i ja no tingues res a fer. En això que deia antes Sacra. És dir, això els ho tens que ensenyar als malalts antes de que aplegue la vellea, antes de que aplegue l'edat en què ja no se puga fer res. Tens que ensenyar-los el menjar bé, d'acord? Tens que ensenyar-los a menjar bé, però també tens que ensenyar-los a viure sense estrès. Tens que ensenyar-los a que tenen que fer i modular la seva vida. Tens que saber com han d'afrontar els problemes sense nerviosisme, sense risc. Tens que ensenyar-los totes aquestes coses fonamentals que són antes de que uno es faci major. I això també ho tenim que saber, tant per la nostra capacitat docent que tenim, i com també per la nostra capacitat d'ensenyar-los el benestar que pot donar el portar, l'aplegar a una edat determinada ja en una sèrie de modulacions que has pogut aprendre a lo llarg del temps. I això no se deprèn quan uno és major, se deprèn antes. I això és importantíssim, com tenim que dependre a poder fer meditació, importantíssima per a la vellea, importantíssim adequar-se per a fer meditació, que tu te conegues el teu cos, que te conegues les teues reaccions i que sàpies respondre a això. Això no se deprèn quan uno se jubila, això se té que anar deprenent a lo llarg de la vida. A mi és que n'hi ha un pas d'una cosa a l'altra i que d'un dia a l'altre tu, que eres una professional excepcional d'això, tingues que passar a fer gimnàsia rítmica, no sé, el fer totes les coses que ja se donen per sentat que en la jubilació tens que fer. El que no has pogut fer antes, mal assunt. Si no has pogut anar fent antes, difícilment vas adaptar-te en la persona més major a fer-ho tot això. Tot això se té que dependre antes i anar formant-se per a aquesta època que necessitarem moltes més coses. I no té que ser d'un dia per a l'altre. Qué importante es la experiencia y la formación, ambas cosas que muchas veces se realizan a través de la actividad y a través de la acción, ¿no? Ahí Joan tiene mucha experiencia y yo en esa línea, sin perderla, le preguntaría precisamente la importancia que tiene la formación a lo largo de la vida y la formación una vez una persona llega a la jubilación. Extraordinària. És un element fonamental. Si resulta que, tal com ens explicava Joan abans, a l'hora de jubilar-nos, la jubilació convencional dels 65 anys, ens queden 15, 20 anys per davant,
la societat ha canviat tant i les persones han canviat tant que tenim uns objectius, hem de generar objectius nous perquè hem de donar-li contingut a aquests anys que es queden de vida. Abans dèiem, no, ja me jubile, vaig a veure com van les construccions que fan per la meva ciutat, a veure que si avança el pont de per ací o el pont de per allà. Doncs això ha canviat. Jo recorde, parlàvem de la formació al llarg de la vida, Sacra Pinazo farà potser 15 anys, i recordo una conversa en la que em va dir no, és que el personal ja no vol anar de vacances a Benidorm, el personal vol anar als fiordos noruecs. I mira per on, efectivament, això s'ha complit. És a dir, ara les apetències, perquè n'hi ha molts envelliments i també n'hi ha molts jubilats. Així en la taula tenim potser una sobrerepresentació de jubilats que no volien jubilar-nos, però tots coneguem molts jubilats que estan desitjant jubilar-se. Jo tinc amics molt estimats que s'han dedicat a l'ensenyament secundari, que han estat professors d'institut, i tan bon punt van poder arribar a posar fi a la seva vida professional, ho van fer i van fugir, que a més ajudeu-me, perquè ja no aguantaven més, perquè la tensió, la pressió és molt distinta de la que tenim els professors d'universitat. Doncs bé, dit això, aprenentatge al llarg de la vida, plantejaments de vida, què fer després de la jubilació, doncs moltíssimes coses, però també molt variades. Hi ha persones que els agrada anar al club dels jubilats a jugar al bingo o a ballar. I també n'hi ha persones que els agrada anar a la Universitat Popular i fan ball en línia i fan cursos de pintura o de fotografia. I n'hi ha moltíssimes persones que dediquen una part del seu temps després de jubilats a l'exercici físic. Tots els poliesportius ofereixen alternatives d'exercici físic que són bàsiques i necessàries per a la gent gran. Doncs jo crec que tot això està ahí i és una oferta o són diverses ofertes com podem tindre també en el turisme. És a dir, que n'hi ha persones que efectivament pensen en Benidorm i n'hi ha altres que pensen en els fiordos noruecs. I n'hi ha una experiència que per a mi ha estat joiosa, que és la de viatjar amb l'Inserso, i he estat en el Coto de Doñana i he estat en la mar de la platja de Granada i he estat farà un mes en una residència balneari allà al prop de la província, prop de la frontera portuguesa, en Salamanca, i ha estat fantàstic. Jo crec que això de l'Inserso és una cosa fantàstica, és el més paregut al socialisme que jo he conegut mai, perquè és interclassista, és intercultural i és enriquidor, és a dir, fantàstic. En qualsevol cas, és de veres que les apetències i les necessitats de les persones són tan variades com això. Podem combinar-les, podem fer anar a Benidorm, si molt convé, i podem anar als fiordos noruecs o fer el Camí de Santiago o qualsevol altra iniciativa que se'ns corrisga. Però també tenim aquesta proposta que ens ofereix la universitat, que és la Nauran. I jo crec que, sense que això signifique que les altres no tinguen interès o que no puguen compatibilitzar-se, crec que aquesta oferta que proposa la universitat, en concret la meva universitat, la Universitat de València, és la que jo valore, la que per a mi té la més alta consideració. Jo crec que és una situació vital extraordinària i jo crec que per a moltes persones jo he tingut, ja parlarem després d'això, si molt convé, he tingut persones que apenas tenien una formació primària i que estaven en la Nauran i venien a classes regulars de les que jo he impartit en esta casa, i també he tingut persones d'altíssima formació, de professionals de l'economia que s'han desempenyat en la banca, inclús de catedràtiques de medicina que també he tingut com a alumnes. I això obri unes possibilitats a aquestes persones o bé d'assolir uns coneixements o de moure's, de viure en un ambient que és completament desconegut per a ells, perquè no van tindre la realitat familiar o personal de poder cursar estudis ni tan sols secundaris, encara menys universitaris, i també per a persones que
he trobat molts casos que s'havien dedicat a iniciatives professionals i havien aconseguit una titulació en enginyeria, en arquitectura, en química, en medicina, que havien tingut des de sempre un interès per la història. I ara la universitat, a propòsit del programa de la Nau Gran, els hi oferia aprofundir en el coneixement històric. Doncs flors i violes, és a dir, un benefici extraordinari. Per tant, n'hi ha envelliments, n'hi ha jubilats i, per tant, també n'hi ha, quant a la formació al llarg de la vida, aquest ventall de possibilitats que van des de jugar al bingo a vindre a classes d'història contemporània d'Amèrica. I jo crec que cadascú està en disposició de triar què és allò que més li interessa, en el ben entès que pot combinar les que vulgui. I crec que això és un enorme avantatge de tipus social en el que espere que si alguna volta això s'acaba perquè s'instauren unes polítiques que van exactament en direcció contrària, que jo ja no estiga per ací. No voldria veure-ho. Gracias, Jan. Como tenemos entre los privilegios de ser personas mayores no nos han dado el darnos mucho más tiempo, vamos a hacer una última ronda muy corta y la primera palabra me la ha pedido Ana, así que vale. Va a ser la última y después si le podemos robar algo daré la palabra al público. Muy cortito, Ana. Joan, m'ha encantat molt tot el que has dit, però això no deixa de ser una sort per als universitaris, que podem continuar donant formació i classes, xerrades i comunicar-se en la gent major a través de la Nau Gran. Això m'encanta i a mi m'encantarà, ara quan me quede sense feina, incluir-me en la Nau Gran. Però això no es pot fer en totes les professions. És dir, no n'hi ha cap de professió que es puga fer més enllà, una professió intel·lectual o manual o com vulguis, i que vulgui continuar no té la possibilitat. En la universitat tenim que donar gràcies i tenim que procurar que se mantinga. Això és fonamental. Però i això no ho podem fer tots perquè jo, en el meu mig que estic en la medicina, perquè en la universitat he pogut estar i me penso unir a la Nau Gran. Si algú vol sentir les meves xerrades sobre la medicina, la prevenció i tot el que faci falta, perfecte, però ho puc fer ahir, no ho puc fer en altres llocs. Me dedico a donar xerrades per als pobles, a nivell totalment de prevenció, de llevar la por i de dir que el càncer no és igual a mort. Això, però m'ho tinc que buscar jo, perquè si no, i els pobles, les associacions, perquè si no, no. Però jo l'altra cosa que també te volia dir... Muy breve. Acto de moderador, disculpadme. En tot el que tu has dit, de les diferències de coses que n'hi ha per a la gent gran, però sempre té que ser a part del seu treball que ell ha fet tota sa vida. És dir, anar-se'n d'excursió fabulós, el fer gimnàstica ideal, però alto, per què no volen continuar en la seva professió? No tenen possibilitats. Ni tienes por qué contestar, Joan. Que si algú volguera continuar, poder-ho fer. Queda la pregunta que es muy pertinente, la verdad. Disculpadme, yo tengo que hacer mi trabajo de moderador y tengo que antes de terminar dar una vuelta más, y además me interesa mucho, precisamente porque tenemos aquí a Joan Romero, que sí sabe de muchas cosas, pero sí hay una de que sabes de políticas públicas, muy directa, y sé que tiene que ser muy breve y es una pena, pero ¿qué políticas públicas? ¿Cuáles son? ¿Hacia dónde deberían ir las políticas públicas para garantizar un futuro a las personas mayores, Joan? Bien pregunta de un minuto, ¿eh? Sí.
Bueno, es verdad que comparto estas cosas con mis estudiantes en el grado de Ciencia Política. Estamos ante una generación nueva de políticas públicas. Las sociedades europeas envejecen, vamos al 25 o más de la población de más de 65 años y entonces los gobiernos, los parlamentos y los gobiernos están impulsando una nueva generación de políticas públicas. Justamente para, como decía, creo que un médico, añadir vida a los años, que no es lo contrario. ¿En qué están los parlamentos y los gobiernos en este momento en toda Europa occidental? Sobre todo en la Europa de los 15. El mundo excomunista es otra cuestión, ¿no? Pues están revisando todos los programas de formación. Por ejemplo, esto de aquí, que estamos viendo, no sé si saben que solo esta universidad tiene más de 6.000 alumnos en programas de formación tipo Naugrán, si lo sumamos todo, 6.000 alumnos, para que se hagan una idea. Muchas universidades lo tienen, casi todas. Están los parlamentos y los gobiernos revisando políticas de envejecimiento activo, como Sacra ha explicado muchas veces, deporte, cultura, formación. Están los gobiernos locales y regionales trabajando mucho en lo que tiene que ver con ayudas y acompañamiento pues, a las personas con garantizar básicamente derechos fundamentales. Por ejemplo, programas locales de menjar a casa en Valencia o de acompañamiento, en muchos municipios lo tienen. En otros municipios, sobre todo en las zonas rurales, de llevar las medicinas a las aldeas. La comunidad vecina lo tiene. Están viendo cómo avanzan en esta dirección, ¿no? Ocio activo, para que se hagan una idea, lo que definimos como silver economy, es decir, la economía que mueve a las personas de más de 65 años, supone en este momento en la Unión Europea más de 150.000 millones de euros. Nuestro grupo de edad. En viajes, en cosas. Están trabajando gobiernos y parlamentos en nuevas políticas de prestación de servicios, en garantizar derechos, dignidad, cuidados, autonomía, autoestima. Estos son los ejes que diseñan algunas iniciativas públicas de gobiernos y parlamentos, en perseguir el maltrato, en eliminar brechas del pasado. Hay en España más de 3 millones de personas, 3,5, que tienen dificultades para entender lo básico del ordenador, todavía, brechas del pasado. Mi madre murió sin saber ni leer ni escribir. Eso son brechas del pasado y también brechas del futuro. Hay un porcentaje muy elevado de personas, algunos dicen que más de la mitad, no lo sé, no tengo el dato, de personas en España de más de 70 años que tienen dificultades para trabajar con lo básico de los programas de informática. Hay brechas en la banca, como hemos explicado muchas veces Sacra y yo, y en otros servicios públicos que han retirado la atención personalizada y te envían a una máquina. En esto los parlamentos están revisando eso, ¿no? Bien, pero hay políticas contra la soledad no deseada, para que la gente siga viviendo en sus casas, nuevas formas de participación social y conciliación entre generaciones. En eso están muchos parlamentos y muchos gobiernos. Ahora, les digo, para acabar, en lo que realmente están, y está la primera carpeta que hay en muchos presidentes de gobierno de toda la Europa de los 15, es en cómo hacer frente al creciente gasto público para la población de más de 65 años y hacerlo compatible con la población de menos de 15 y de 20. Esta es la carpeta que está, la primera. ¿Cómo se paga esto? Esta agenda que les he dicho tiene que conciliarse con los que tienen menos de 20 o incluso 30. Tengan en cuenta que solo en España dedicamos en torno al 12% del PIB a pensiones y el 10% del PIB a sanidad. ¿Sabe cuánto dedicamos a educación? El 4,3%. Esta es la primera carpeta. Y esto es un reto formidable que tiene que ser colectivo.
Y ahora sí que acabo. Igual que hicimos el Pacto de Toledo, que es el pacto de las pensiones, que hemos respetado desde que se aprobó, habría que hacer un nuevo pacto, al menos en España, para ver cómo conciliamos todo esto. Porque si no, la brecha entre los más de 65 y los menos de 30 se agrandará. Y habrá una brecha generacional que será difícil de restañar. Muchísimas gracias, Joan. Para terminar, que va a ser muy rápido y cerramos. Hay tanto Sacra como Joan del Alcázar tienen la experiencia en la Nau Gran. Entonces me gustaría, para terminar, y disculpándome por pedir que sean ideas muy telegráficas, a partir de vuestra experiencia en la Nau Gran, ¿qué ideas querríais subrayar? Primero Sacra y cerramos con Joan, ¿vale? Gracias. Bueno, yo diría, me gustaría hablar de los beneficios que tiene participar en algo como esto, algo grande como esto, que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Y bueno, ya hay mucha investigación sobre esto, hay datos que indican que participar en actividades de aprendizaje a lo largo de la vida aumenta el bienestar psicológico, la gente se siente mejor, tiene más percepción de control de su vida, tiene un propósito en la vida, o ikigai, que dicen los japoneses, más sentimiento de autoeficacia, soy capaz de hacer las cosas y creo que puedo hacerlas además, más optimismo, mayor satisfacción con la vida, mayor integración social porque te permite estar conectado con nuevas personas, tejer nuevas redes, por tanto participar, e incluso puede mejorar la visión que las propias personas tienen del envejecimiento y de la vejez y de la sociedad en general. La que tienen las personas, porque claro, la sociedad con este edadismo que hay piensa que las personas mayores en general pues no tienen mucho que aportar ya cuando se han jubilado. Entonces, el poder mostrar a la sociedad que hay un grupo cada vez más grande de personas que quieren seguir aprendiendo y contribuyendo a la sociedad, pues es una manera de ir reduciendo esta idea negativa de la vejez, ¿no? Que al final esta idea que está ahí de la vejez negativa nos va impregnando, ¿no? Entonces es un modo de cambiar nuestra idea propia de la vejez y la idea que la sociedad tiene en general de la vejez. Muchísimas gracias, Sacra. Y cerramos con Joan del Alcázar. Bueno, doncs telegràficament. Jo, com s'ha dit al principi, he tingut una experiència de gestió en aquesta universitat llarga. He tingut moments molt bons, moments no tan bons, experiències glorioses, experiències més dures, però si ara recorde des d'aquesta gestió les dues coses més rellevants que jo duc en la memòria, i això que consta que parla d'una experiència vital que va ser molt forta, la de ser vicerector de professorat en esta casa amb 5.000 persones en plantilla, no és cosa menor, que dia aquell, és cosa major. Dues coses, l'haver convertit la Universitat d'Estiu de Gandia en un centre internacional, de passar d'una activitat quinzenal a una presència anual, i la segona és l'haver posat en marxa, junt amb la professora Sacra Pinazo, la Nau Gran en Gandia. I això m'ha donat una gran satisfacció per una simple idea, amb això acabe, perquè han estat innumerables les persones que han vingut a dir-me que participar en la Nau Gran els havia fet feliços, els havia donat felicitat, els havia donat un nou objectiu de vida, havien reduït el consum de medicines i se trobaven molt més contentes, molt més felices i molt agraïdes a la universitat. I això ha estat la meva experiència. Y amb això acabo. Pues muchísimas gracias a Joan, con eso cerramos. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Damos la bienvenida también a la rectora que acaba de llegar y damos paso a la siguiente digamos, actividad o actuación o como el queréis llamar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Llegamos a la mesa.